Buenas. Cumplido un año del inicio de la guerra de Ucrania, con la invasión de Ucrania por las tropas de la Federación Rusa, es necesario hacer algunas observaciones respecto a la situación estratégica y geoestratégica mundial y a los problemas que está ocasionando el que la inmensa mayoría de los países se están deslizando hacia un enfrentamiento global abierto, en donde está en juego pues el futuro de la humanidad. Pero también está en juego la continuidad del actual sistema y la posibilidad de una revolución planetaria, de una revolución integral mundial, que es mi meta. En el año transcurrido, el enfrentamiento entre las superpotencias se ha incrementado muchísimo. Solo hay que estar un poco atento al desarrollo de los acontecimientos para observar que tanto China como Estados Unidos están elevando sus preparativos para la guerra a unos niveles nunca antes conocidos. Y también las potencias adheridas, como puede ser Rusia, en el caso de China, y en el caso de Estados Unidos, pues la Unión Europea, la OTAN y algunos países que se le han juntado, como pueden ser Japón, que está de un belicismo exagerado, Australia, podríamos decir lo mismo, y algunos otros países que no forman parte de la OTAN, pero en definitiva están deseando de que explote ya. Recientemente, unas declaraciones de algunos altos mandos de Estados Unidos que han filtrado, han dicho pues que el ejército yanqui tiene interés en que el enfrentamiento bélico con China tenga lugar cuanto antes. Porque, y eso es cierto totalmente, según va pasando el tiempo, China se fortalece y el ejército de Estados Unidos se debilita. Así pues, estamos en el umbral de grandes acontecimientos, no en el sentido de grandes como grandiosos, sino de grandes como tremendos, incluso si queréis como terribles, ¿no? Hasta ahora la estrategia de las potencias occidentales ha sido golpear a China en el rostro de Rusia. Es decir, Rusia es de la coalición antioccidental, la potencia menor, la potencia más débil y la que ahora mismo, pues por una serie de, entiendo yo, dislates estratégicos de las autoridades rusas, pues se ha metido en una situación de difícil salida. Entonces, cuando el belicismo crece y se incrementa, hay que puntualizar algunos aspectos. En primer lugar, el pacifismo engaña a la gente porque pretende que haya paz, pero sin eliminar las causas de la guerra. ¿Cuáles son las causas de la guerra? ¿No? Porque si las causas de la guerra permanecen ahí, pues entonces no puede haber paz, va a haber guerra. Las causas de la guerra son el conflicto entre los estados. Desde que existen estados hace 10.000 años ha habido guerras. No voy a citar otra vez la guerra del Peloponeso, que enfrentó a las ciudades-estado griegas de Esparta y Atenas, que culminó después de destruir completamente a Grecia con la victoria pírrica de Esparta. Entonces ahora mismo pues nos encontramos en lo mismo. Nuestra experiencia histórica nos dice que durante todo el siglo XVIII hay un enfrentamiento permanente entre tres grandes potencias europeas de la época, que son Inglaterra, Francia y España, que culmina con la victoria de Inglaterra, la derrota completa de España y la derrota parcial de Francia. Esto sucede siempre mientras haya formaciones estatales, estructuras estatales con un aparato militar, pues cada poder estatal tiende a maximizar su capacidad de intervención en los territorios bajo su control, la población sobre su control, por lo tanto el número de impuestos que puede cobrar y los accesos a fuentes de materias primas, a lugares donde invertir capital, crear empresas, crear industrias. Esto es así. El sistema actual lleva inexorablemente a la guerra y entonces el pacifismo engaña a la gente porque da por buenas las causas de la guerra, los elementos de la guerra los da por buenos. Lo único que quiere es una paz que en definitiva es la paz de los cementerios, la paz de la injusticia, es decir, que haya paz, pero una paz de la injusticia, de la opresión, de la tiranía, del Estado policial. Pero el pacifismo, como no cuestiona las causas de la guerra, se hace belicismo, puesto que quien no cuestiona las causas de la guerra y no se propone eliminarlas, pues se sitúa dentro del belicismo. El belicismo no es solo el momento de la guerra, sino la fase previa en que se prepara la guerra.
Estados Unidos y China todavía no han entrado en guerra, pero se están preparando para la guerra y por lo tanto a eso es lo que hay que atender y eso exige mucho más que una estrategia pacifista, contrarrevolucionaria, procapitalista, proestatal. Se necesita denunciar los elementos de la guerra, porque obviamente, vamos a ver, las potencias occidentales, sobre todo Estados Unidos, han perdido el control de la mayoría de África. África es vital para el gran capitalismo porque allí están las minas principales de minerales raros, por ejemplo del litio, del tungsteno, de muchos de estos minerales que son imprescindibles para la industria moderna, para la industria actual, para los sistemas informáticos, para los coches eléctricos y tal. Entonces todo eso ahora ha caído en manos de empresas chinas, a partir, por ejemplo, de la intervención de China en el Congo, en la República Popular del Congo, que tiene los mayores depósitos mundiales de estos minerales raros, y entonces lo que ha hecho es ganarse al gobierno y desencadenar una serie de actos de violencia dirigidos contra los partidarios de las potencias occidentales que han culminado con una victoria casi total de los imperialistas chinos en la República Popular del Congo, que por cierto les queda bastante lejos de su país, ¿no? Les quedan bastante lejos y entonces esto no puede ser admitido, claro, por las potencias occidentales, que reclaman pues seguir siendo ellas las que saqueen, las que expolien, las que se aprovechen de las riquezas de los pueblos africanos. Esto por sí mismo lleva directamente a la guerra y los que son partidarios pues del coche eléctrico, de nuevos sistemas informáticos, de desarrollo de la tecnología que necesitan de estos metales, pues simplemente están pidiendo una guerra, ¿no? Una guerra. ¿Quién se va a apoderar de todo esto? Pero lo mismo sucede, por ejemplo, entre China y Japón, que están en litigio por unos islotes que aparentemente no valen para nada porque están deshabitados, pero debajo de ellos hay buenas cantidades de petróleo y de gas. Entonces Japón ha incrementado de golpe en el año pasado el presupuesto militar porque quiere disputar con China la propiedad de esos islotes, y lo que hay debajo exactamente igual está pasando entre Vietnam y China, con la particularidad curiosa de que ambos países se llaman comunistas, se llaman marxistas, tienen partidos comunistas en el poder, partidos únicos totalitarios, es decir, siendo fascistas de izquierda los dos, están a la greña y tienen cada año incidentes armados en las fronteras que en cualquier momento pueden determinar una escalada de conflicto abierto. Tengo que decir que aunque Vietnam derrotó a Estados Unidos en una guerra que acabó hace ya bastantes años, sin embargo ahora es uno de los aliados más firmes que tiene Estados Unidos en Asia, porque Estados Unidos quiere colaborar con un país como Vietnam que odia a los imperialistas y colonialistas chinos porque durante siglos han atacado y agredido al pueblo vietnamita. Entonces el pueblo vietnamita cree que ha llegado la hora de la venganza, de ofensas, de agravios, de matanzas que vienen sucediendo desde hace más de 1000 años. Entonces ahora mismo se han juntado un montón de asuntos, problemas económicos, problemas tecnológicos, problemas militares, pero también problemas históricos. Es lo mismo que le está pasando a Polonia con Rusia. Polonia ha sido masacrada, triturada durante siglos por los rusos y ahora es la potencia quizá dentro de la OTAN que más exige saldar cuentas con Rusia, hasta tal punto que es la que está más decidida a convertir la guerra que hay en el este, la guerra de Ucrania, en una manera de saldar cuentas con los actos de terror, algunos terribles, como la matanza de Katyn, en que el imperialismo ruso mató a 21.000 altos funcionarios, oficiales, etcétera, polacos, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y lo mismo podemos decir de los países bálticos, que han sido víctimas durante siglos del imperialismo ruso, que ahora también quieren que se acabe esta situación, o el caso de Finlandia. Es decir, se están juntando muchos elementos, muchos factores de conflicto, de enfrentamiento, ¿no? O incluso el caso de Australia, que este era un país que se mantenía en un umbral bastante bajo de militarismo, de rearme y tal, pero que ha llegado a la conclusión que el expansionismo chino en el área del Pacífico y del Índico les aislaría y les dejaría aislados del resto del mundo en caso de que China se hiciera con la hegemonía en ese territorio. Por lo tanto, está azuzando la militarización y la guerra junto con Nueva Zelanda y está casi exigiendo a Estados Unidos que intervenga ya. Es decir, que se han juntado
una serie de factores. Y entonces estos factores tienen que tener solución y no basta simplemente con la demagogia del pacifismo o del antimilitarismo, porque ¿cómo puede haber antimilitarismo si ese antimilitarismo no es al mismo tiempo anticapitalismo y antiestatismo? No son los estados los que mantienen los ejércitos con un sistema tributario cada vez más brutal y los que incrementan la máquina de guerra. No es España un país en el cual dicen oficialmente el gobierno de izquierda, donde hay hasta un partido pacifista, pacifista, en el cual ha votado los presupuestos militares para el año 2023 con un incremento de cara a la galería del 25% del gasto militar, pero en realidad dicen del 75%, al mismo tiempo que con la boca pequeña salen todas las televisiones diciendo que ellos son muy, muy pacifistas y que quieren una solución negociada en Ucrania. ¿Cuál solución negociada? Porque no ponen sobre la mesa su programa y nos enteramos que nos digan en qué puntos sería esa solución negociada y qué van a hacer en el caso de que Rusia no admita ese asunto. ¿Qué van a hacer, no? O veamos, por ejemplo, el caso de Moldavia también, un país ninguneado, machacado por Rusia desde hace siglos, que ahora se está enfrentando con el imperialismo del Kremlin y está exigiendo que se le den garantías de que no van a ser invadidos. Entonces los moldavos también tienen derecho a una asistencia autónoma e independiente, ¿o no? Y todos los pueblos de Siberia que desde el siglo XVII el imperialismo ruso ha ido absorbiendo, controlando, manipulando, destruyendo. Bueno, estos pueblos tienen derecho a la libertad, al ser por sí mismos, a no ser rusificados, a no ser destruidos. Ahora mismo la Federación Rusa tiene, me parece, a ver, lo voy a decir de memoria, 95 entes estatales. La Federación Rusa es una especie de cesta donde han metido 95 entes, pero hay un solo ejército que es el ejército ruso, que controla a todos con alguna filial, como es el ejército bielorruso. Por lo tanto, ¿cómo es posible que se pueda decir que estos 95 entes, 94 si excluimos el caso de Rusia, son libres y soberanos cuando carecen de un aparato militar propio que les permita hablar de tú a tú con el Kremlin? Entonces, todas estas cuestiones son las que están en el fondo y, por lo tanto, si no se resuelven, la demagogia pacifista o la demagogia militarista no sirve de nada. Es demagogia, es mentira, es engaño. Los problemas son graves. Los países que están siendo amenazados tienen derecho a defenderse, incluidos, naturalmente, un país como el nuestro, como lo que llaman España, que está siendo amenazado, por un lado, destruido por Alemania. Alemania es la potencia imperialista que a su vez está en relaciones de dependencia con Estados Unidos. ¿Quién metió a España en la OTAN en 1986 en un referéndum trucado? Lo metió la izquierda, prácticamente toda la izquierda, porque hubo una izquierda que decía que no, pero era sí, porque en realidad ellos lo que decían es que fuera de la OTAN podíamos tener incluso un aparato militar más potente que dentro de la OTAN. O sea, era un conflicto entre militaristas, los militaristas A, que querían estar en la OTAN, y los militaristas B, que querían estar fuera de la OTAN, pero ser tan militaristas como fuera posible, para que aquello del patriotismo español, pues que les rebosa, esta izquierda patriota, ellos de vez en cuando se llaman izquierda patriota, pues entonces quedará bien servido. Sea como fuere, todos estos asuntos, lo que tenemos que entender es que la situación mundial, la situación de cada país, la situación en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro barrio, en nuestra propia casa va a cambiar. En los próximos años va a haber cambios fundamentales, porque en primer lugar hay que crear una economía de guerra que ya se está creando en todo el mundo, no solamente aquí. O sea, salvo países muy, muy marginales que están en lugares muy marginales, todo el mundo se está rearmando. Es un rearme nunca antes visto. Recuerdo que veía no hace mucho un documental sobre la guerra en el norte de África entre los alemanes y los ingleses, alemanes junto con los italianos, en el año 1940, en la Segunda Guerra Mundial. Por un lado estaba Rommel, que dirigía el bloque alemán-italiano, y por otro lado estaba el general Montgomery. Entonces eso fue una batalla por África, una batalla que finalmente ganaron los ingleses con la ayuda decisiva de los estadounidenses. Bueno, esa batalla afectó solo al norte de África y se libró pues básicamente en lo que hoy es Túnez, Argelia, Egipto, Libia, todo esto. Pero
Pero hoy va a haber una batalla por África que va a afectar a toda África, principalmente a África Central. África Central, donde hay fuentes, depósitos, minas de materiales esenciales para la tecnología puntera. Y ahí va a estar el ejército español, porque el ejército español, la OTAN, le ha encargado la vigilancia y el control del flanco sur. Por lo tanto, estamos en un proceso de militarización, de rearme, de preparativos. Pronto se llamará a filas, a los reemplazos, es decir, a la gente, muchachos y muchachas de 18, 19, 20, 22, quizás hasta los 40 años. Tenemos que ver cómo se hizo la movilización en la Segunda Guerra Mundial, de qué manera eran llamados reemplazo tras reemplazo. En la época no se llamó a las mujeres a filas, pero sí a trabajar en las fábricas militares, cosas que muchas mujeres, imbuidos de un militarismo vergonzoso, hicieron con mucho gusto, contribuyendo a que la Segunda Guerra Mundial fuera asombrosamente sangrienta, porque en estas fábricas de armamento las mujeres no quisieron hacer huelgas, fueron serviles, fueron sumisas y trabajaron en lo que se les dijo. Pero los hombres fueron al frente y hubo esta batalla por África, que fue continuada luego en la batalla por el Pacífico, librada básicamente entre Japón y Estados Unidos. Ahora tendremos una batalla por África, una batalla por el este de Europa, una batalla por el Pacífico, otra batalla por el Índico, otra batalla por Australia y así sucesivamente. Y solo hay que ver, pues, si hurgáis un poco en los planes estratégicos, de vez en cuando, algunos altos mandos bocazas de Estados Unidos se les va la lengua y entonces explican lo que están haciendo, ¿no? Porque quizás estaban un poquito pasados de whisky y en un momento dado, pues, se les va la lengua, ¿no? Pero vamos, no hace falta tampoco que se les vaya, solo hay que ver cómo están yendo las cosas y los actos, los hechos, lo que está sucediendo es más elocuente que las palabras. Entonces esto significa que tenemos que estar preparados para lo que va a venir, tenemos que tener un programa, un proyecto, una estructura organizativa, una gente preparada, porque la humanidad entera va a cambiar de manera de vivir, de manera de ser. Las condiciones sociales, las condiciones personales se van a modificar, pero no lentamente, como piensa alguna gente en los próximos 40 años, no, rápidamente, en los próximos años, muy rápidamente. Entonces es importante que esto lo veamos así y estemos atentos a los acontecimientos. Hay gente que lo único que pretende es esperar y ver. Es muy bonito esto, bueno, pues que otros saquen las castañas del fuego y ellos astutamente esperan a ver por dónde van las cosas, no se quieren comprometer y en general la gente de esperar y ver es esperar y ver a ver quién va ganando y luego sumarse al bando vencedor y si no hay un bando vencedor claro, pues decir que las cosas están muy confusas, que es problemático y bueno, pues siempre en la historia de la humanidad, en los momentos críticos la gente se divide en los listillos y en la gente decente, en los cobardes y en la gente pues que tenga o no tenga miedo, pues cree que tiene la obligación cívica de asumir las responsabilidades correspondientes, cosa que en una sociedad de cobardes y de inmorales como las que vivimos, pues poca gente lo hace, pero alguna sí lo hará. Las circunstancias cambiarán y necesitamos una estrategia, un programa, un proyecto, una política. Quien quiera pacifismo, pues bueno, ahí lo tiene, es facilísimo salir con la pancarta, gritar tonterías, ¿no? Falsedades, mentiras, embustes, ocultar la realidad de los problemas. Quien quiera un programa serio, coherente, riguroso, pues tiene el proyecto, el programa y el ideario de la revolución integral. Y nada más por ahora.